Em, ahí va. Es entender la diferencia entre alimentarse y nutrirse. La alimentación y la nutrición son dos conceptos relacionados entre sí, pero no significa lo mismo, no son sinónimos. Por un lado tenemos todo lo que es la alimentación, que viene de la mano con el verbo, la acción, que es alimentarse. Es comer cuando tenemos hambre, es una acción con un fin, de que, por ejemplo, nos hace ruido la panza, comemos. Después, mientras que la nutrición ya es un proceso biológico, no lo podemos dimensionar nosotros, no es tener en cuenta de que tengo hambre, me preparo la comida y paso a todo lo que es hacerme una comida por el fin de saciar el hambre, sino que es un proceso que sucede, es un proceso biológico que sucede dentro de nuestro organismo, que para que nosotros podamos nutrir es necesario que nos hayamos alimentado antes. Es más difícil de mencionar porque la alimentación es algo que lo podemos ver macroscópicamente y es algo que hacemos todos los días, todo el tiempo, mientras que la nutrición nosotros no la hacemos voluntariamente, sino que sucede dentro de nuestro cuerpo. Entonces, teniendo en base cómo son los verbos, la alimentación y la nutrición, tenemos dos palabras más. Los alimentos, ya los conocemos todos, es sinónimo de comidas, y ahora vamos a ver los grupos que lo conforman, que son los que van a aportar los nutrientes. Entonces, ¿qué son los nutrientes? Son los compuestos químicos que aportan la energía para que funcione bien nuestras células y nuestro organismo como un todo. Es decir, para que nosotros podamos caminar y tener energía para usar, por ejemplo, nuestros músculos, necesitamos alimentarnos antes. Bien, si esto se pasa. Ahí se me trabó. Bueno, dentro de los alimentos o comidas tenemos distintos grupos, como por ejemplo, que son los lácteos, ya conocemos como la leche, el queso, el yogur, que pueden ser las carnes, que las clasificamos en la mayoría como rojas y blancas. Las legumbres, son un par de ejemplos como las arvejas, las lentejas, los garbanzos. Cereales, dentro de ellos, que hoy va a ser un buen tópico, el trigo, maíz, la avena. Dentro de la verdura también estos son un par de ejemplos, como el choclo, lechuga, papa, batata y zanahoria. Y frutas también solo son tres ejemplos, frutilla, banana, tomate, cítricos, entre otros. Bien, y volviendo, eso fue por un lado los alimentos. Volviendo por otro, los nutrientes. Hay muchas clasificaciones de los nutrientes, pero la que más nos va a servir a nosotros es la diferencia según la función y según en las cantidades que necesitamos ingerirlos, comerlos. Es en macronutrientes y en micronutrientes. En macronutrientes, justo esta foto que encontré muy esquemática está en inglés, pero los macronutrientes son los que necesitamos en grandes cantidades y van a ser mayoritariamente tres: las proteínas, las grasas y los carbohidratos o hidratos de carbono, mientras que los micronutrientes van a ser los minerales y las vitaminas. No quiere decir que porque sea en grandes o menos cantidades necesitemos menos unos de otros, sino que necesitamos todo, pero la cantidad es lo que varía. Después, comenzando por los macro, tenemos hidratos de carbono, o como lo conocemos normalmente, son las harinas. Pueden ser de absorción rápida o de absorción lenta. Rápida es todo lo que es el azúcar, que es la glucosa, sacarosa, ahí, todo si nosotros tomamos una Coca-Cola que tiene mucho azúcar, eso se absorbe muy rápidamente. ¿Qué pasa? Nos da energía a corto plazo, pero también esa energía se va rápido. Mientras que los de lenta absorción, como acá el pan, arroz, más que nada los más lentos pueden seguir siendo todo lo que es más integral, salvado, negro, tarda más. Y bueno, tenemos dos fuentes, una de origen vegetal y otra animal, que es la lactosa, la leche, que hoy justo no es el trófico, pero también genera quilombos a veces. Después, los lípidos, o como más lo conocemos, son las grasas. Las conocemos como grasas. Pueden ser saturadas o insaturadas, y eso es según la composición química, de que no va al caso ahora, no nos vamos a enroscar con las composiciones químicas. Bueno, las grasas saturadas son grasas sólidas presentes en grasa animal, en lácteos enteros y en grasa vegetal. Por eso después vamos a dar otras recomendaciones de cómo hay que hacer con la grasa animal. La idea es evitarla. Mientras que la insaturada pueden ser del mismo origen, pero son más saludables, entre muchas comillas, como tenemos frutos secos, pescado azul, palta, acá nos lo dice, aceite de oliva, hay otros ejemplos que usamos mucho como grasas. Y el tercer grupo de los macro van a ser las proteínas.
básicas, esenciales, lo necesitamos para todo lo que pasa dentro de nuestro cuerpo, que nosotros no podemos controlarlo, sino si quiero tener, por ejemplo, músculos, si quiero que tenga mejor digestión, quiero tener un montón de cosas, todas las funciones pasan por las proteínas, las necesitamos sí o sí. Y este es un gran debate de que nosotros tenemos dos fuentes de carnes y lácteos, y proteínas vegetales que pueden ser de origen, por ejemplo, las legumbres y los cereales. Pero podemos tener ambos grupos. Uno no quita el otro. Y dentro de los micro, como he dicho antes, tenemos las vitaminas y los minerales. Las vitaminas, ¿cómo las podemos definir? Como compuestos orgánicos que se hallan en pequeñas cantidades y en muchos alimentos. Y solo se puede obtener de ellos. Y ahí tenemos, por ejemplo, la vitamina C y B, que hidrosolubles quiere decir que se disuelven en agua. Y yo siempre a mis alumnos les digo, por ejemplo, la vitamina C la encontramos en los cítricos. ¿Y cuál es la mejor manera de absorber la vitamina C? Por ejemplo, si yo hago con naranjas, me hago un jugo de naranja en vez de hacerme un budín de naranja que lleva cocción y otras cosas. ¿Sí? Si nuestro fin es absorber la mayor cantidad posible. Y después las liposolubles, que, como su nombre lo indica, se van a disolver en grasas. Y ahí tenemos el ejemplo de la vitamina A, la D, la E, la K. Y hay otras maneras. Por ejemplo, la vitamina D, además de ser un suplemento para las personas que tienen algunos problemas o enfermedades de los huesos, también se la podemos estimularla con el sol. 15 minutos de sol al día también ayuda, no es solo en la dieta. Después tenemos los minerales, que también pocas cantidades, pero lo podemos encontrar en todos lados. ¿Para qué lo necesitamos? Para huesos, tejidos blandos, músculos y células nerviosas. La idea es que ellos fortalecen y regulan junto a las vitaminas las funciones del cuerpo. O sea, ayudan en todo, participan en todo. ¿Dónde lo podemos encontrar? Como dijimos, los micronutrientes, de que están en la mayoría de los alimentos, pero en menos cantidad. En verduras, en frutos secos, en legumbres y en los productos integrales. Bien. Ahí terminó la intro de que podemos entender qué son los nutrientes, qué son los alimentos. Y ahora que entendemos los conceptos del alimento, podemos hablar de lo que es la alimentación saludable. Es un tipo de alimentación de que la idea es que sea completa y variada. No está bueno comer ensalada todos los días. Consumiendo alimentos que aporten nutrientes en cantidad y en calidad adecuada. La porción importa también y la calidad. Así contribuimos a mantener nuestra salud y prevenir ciertas complicaciones en nuestro organismo, que esto es la función de que sea saludable. La idea es que no solo con la alimentación saludable, si ustedes saben también, ahora lo voy a recomendar, pero hay que tener un estilo de vida saludable, con ejercicio, con un montón de cosas más, pero este sería el primer paso. Bien, ¿y en qué nos vamos a enfocar? Sabemos que hay una guía alimentaria para la población argentina. La lanzó el Ministerio de Salud en 2016 y la idea es que abarque a toda la población. Son 10 consejos que ahora yo les voy a nombrar, que es para que los puedan adaptar no solo para las personas que trabajan en comedores o que se dedican al ámbito de la cocina, sino que lo podemos adaptar cualquier persona para nuestra vida cotidiana. Esa es la función fundamental que tiene. Comenzamos por el primero, recuerden que son 10. El primero es, más que nada, es incorporar a diario alimentos de todos los grupos y realizar al menos 30 minutos de actividad física. Es decir, de que no es, por ejemplo, acá, de una manera indirecta, desaconseja dietas. Hay dietas que son sin harinas, hay dietas que son sin grasa. Acá lo que aconseja es que por lo menos comas una parte de cada de los grupos que dije de alimentos, y de que siempre incorporar todo lo que es la alimentación, todo lo que es la actividad física. No hay que, solo con la alimentación saludable no se llega al estado de vida saludable o el estilo de vida saludable, sino que importa mucho la actividad física. La recomendación de 4 comidas al día, desayuno, almuerzo, merienda y cena, y incluir todos los grupos que los nombra ahí abajo. Después, el mensaje número 2 es, la idea es tomar 2 litros de agua. Agua, no jugos, no gaseosas, no vinos, sino que por lo menos que sea agua sola. Y una manera de dimensionar cuánto tomamos 2 litros es con 8 vasos. Y la idea es que sea segura, es decir, de que sea agua potable. Y un consejo es que no hay que esperar a tener sed para poder hidratarse. Mensaje número 3 es el consumo de frutas y verduras. Consumir a diario 5 porciones de frutas y verduras en variedad de tipos y colores.
A veces recomiendan, por ejemplo, comer 2 o 3 frutas por día, mezclarlo, te conviene mucho más mezclarlo en el desayuno y en la merienda, en vez de hacerlo de postre por ahí. Y la idea es que no se repita, no es comer 3 manzanas por día, sino comer una manzana, una mandarina, una banana, por ejemplo. Y las verduras las incorporaríamos en el almuerzo y la cena. Entonces podemos hacer en cada comida medio plato de verduras, almuerzo, medio plato de la cena. Y hay que lavar las frutas y verduras siempre con agua segura. Y algo que para tener en cuenta para no salir a comprar frutas carísimas es que las frutas y verduras de estación son más accesibles y mejor calidad porque podemos encontrar de que no sean de cámara. El mensaje número 4, tenemos que reducir el uso de sal y el consumo de alimentos con alto contenido de sodio. Y acá mejoró mucho estos últimos meses. La idea es cocinar sin sal, limitar el agregado en las comidas y evitar el sal en la mesa. En realidad, ahora por ley no puede, por ejemplo, si ustedes van a comer a algún lugar, no debería haber un salero en la mesa. Cocinar sin sal y limitar el agregado. ¡Ay! Se me fue. Otra cosa, lo que pasa es que hay muchas personas, por ejemplo, con el tabaquismo, que disminuye las papilas gustativas y dejan de sentir el gusto. ¿Qué podemos hacer? Ya sea si somos fumadores o no, podemos reemplazarlo con condimentos de cualquier tipo, pimienta, perejil, ají, pimentón, orégano, lo que sea, reemplazar, limón, miel, de todo. Y otras cosas, de que hay veces de que yo digo el consumo, hay que reducir el consumo de sal. No solo incluye sacar la sal, sino que los fiambres, los embutidos, y hay otros alimentos procesados que tienen sal de por sí. Ahora, gracias a la ley del etiquetado frontal, nos ayuda un montón más a saber cuáles son los alimentos por ahí como que antes no pensábamos que tenían tanto sodio y ahora sí sabemos. Por ejemplo, acá yo dejé 3 ejemplos de que yo creo que antes de la ley de etiquetado frontal yo no tenía ni idea que tenían tanta cantidad de sodio. Por ejemplo, los caldos, el queso crema, las galletitas de agua. Hay algunas que tienen mucho sodio. Es un montón. Bueno, entonces podemos, en vez de leer las etiquetas, ahora también es más fácil para todos. Tenemos el hectágono negro que nos avisa que tiene mucho sodio. Y esto es fundamental para las personas que tienen presión alta o algunos problemas del corazón o que hayan tenido problemas así. El mensaje número 5 es lo mismo, pero que en vez de con el sodio, con el azúcar y con las grasas. Por ejemplo, ¿cómo limitamos el consumo de bebidas azucaradas, con elevado contenido de grasas, azúcar y sal? Como evitando el consumo de golosinas, de amasado de pastelería, de productos de copetín. Es decir, es limitar. Por ejemplo, no quiere decir de que voy a hacer dieta en un cumpleaños de 15 o en un casamiento, sino que no es algo que tengan que consumir todos los días a diario. Después, limitar el consumo de bebidas azucaradas, lo mismo con las gaseosas, con los jugos, el jugo en sobrecito también, que lo diluís, también. Después, limitar el consumo de manteca, margarina, grasa animal y crema de leche. Hay que tratar de disminuir todo lo más posible. Acá, por ejemplo, acá dice manteca y margarina, pero otra cosa que vimos mis alumnos que fueron de este año, es que, por ejemplo, podemos optar también la manera de cocción. En vez de hacer un pollo frito, lo hacemos a la plancha, lo hacemos al horno, ahí disminuimos el contenido en grasas. El mensaje número 6 es consumir diariamente leche, yogur o queso, preferentemente descremado, que es lo que le había contado hoy. Hay que elegir quesos blandos antes que los duros, porque van a tener menor tenor graso y en sal. Y siguen siendo importantes como fuente de calcio en todas las edades, más que nada en los extremos de la vida, que entonces seas muy joven, seas mayor, nos sirve muchísimo. El mensaje número 7, otro consejo para las grasas, habíamos contado que las grasas sólidas, la idea es, antes de que nosotros lleguemos a la cocción de la manera que sea, quitar la grasa visible, sacarla, recortarla. Más que nada la que tiene más grasa, por ahí llega a ser, sí, todo el contexto, estaba pensando carne vacuna, cerdo también, pero bueno, quitarle lo más posible. La porción diaria de carnes, esto es para tener en cuenta para el plato saludable que vamos a ver más tarde, de que nosotros tendríamos que consumir más o menos el tamaño de la palma de la mano. Pero bueno, es medio raro. Y después cocinar las carnes hasta que no queden las partes rojas o rosadas en su interior para prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos.
otra manera de también tener una alimentación saludable, no solo con el consumo de las cosas que vamos diciendo, sino también en evitar enfermedades, no solo crónicas como la hipertensión, la diabetes y otras cosas, sino que también no hay que tener infecciones por carnes que estén mal cocidas. Por ejemplo, algo que también recuerdo en el curso es que lo ideal es que las personas menores de 5 años no consuman carne picada. ¿Por qué? Porque hay mucho riesgo de que esté mal cocida, que esté contaminada, y por ahí un niño no tiene las mismas defensas que tiene un adulto para poder afrontar las infecciones. Ese es un consejo mío, no de la GAPA. El mensaje número 8 es consumir legumbres, cereales preferentemente integrales. Bueno, acá hay que elegir lo que son más lentos: integrales, papa, batata, choclo, mandioca. El 9 es consumir aceite crudo como condimento, frutas secas o semillas. Esto viene en la parte de lo que es la porción de grasas que tenemos que incluir a diario, y cuáles recomienda la GAPA, que sea aceite, frutos secos o semillas. 2 cucharadas soperas al día de aceite crudo, y siempre recomienda de oliva, pero bueno, según el exceso de cada uno, y optar por otra forma de cocción antes de la fritura, que ya lo había mencionado antes. Por último, tenemos el mensaje número 10, que el consumo de bebidas alcohólicas debe ser responsable. Los niños, adolescentes y mujeres embarazadas no tienen que consumir alcohol. Hay que evitarlas siempre al conducir, y acá dejé una imagen de que hace poco salió la ley de alcohol cero al volante, para que estemos todos al tanto, entre otras cosas. Y la última parte que voy a decir de mi charla, y ya la dejo a Lili, es cómo hacemos un plato nutricional. Lo había nombrado previamente, pero lo ideal, ahora vamos a ver de una manera más esquemática, es que sea mitad de verduras y frutas, un cuarto, no sé si se ve el mouse, pero un cuarto de, no sé si tiene un puntero esto. Un cuarto sería de carnes, o sea, en función de proteínas. Por ejemplo, yo ahí pongo o pollo, pongo atún. En el caso de que yo sea vegetariano pero no vegano, puedo poner huevo duro, como sea, y si no, reemplazar con otro tipo de proteína vegetal. Y el otro cuarto de parte tendría que ser más harinas, quiero decir hidrato de carbono. Ahí tenemos, por ejemplo, legumbres, cereales, papa, pan y pastas. Por ejemplo, algunas papitas al horno, bueno, un cuarto de plato. Y siempre recordar, ante todo esto, lo de aceite, frutas secas y semillas, el ejemplo de una cucharada en cada comida, siempre sumar actividad física, menos sal, y la idea es acompañar todas las comidas con agua sola. A ver, acá tenemos el plato nutricional de una manera más esquemática: mitad de verduras, que sería la mitad izquierda, que es tanto el choclo, brócoli y esas cosas. Un cuarto que nombré recién, que sería lo de las harinas, que sería el cuarto que está por debajo, que es cereales, legumbres, papa, batata, choclo, mandioca. Y el cuarto de proteína sería carne, huevo o lácteos descremados como queso light. Agregar la cucharada de aceite crudo, elegir agua como bebida, bueno, todo con disminuir el consumo de sal y aumentar la actividad física. Acá les dejo algunos ejemplos para que podamos dimensionar. Porque, por ejemplo, en la segunda imagen, la parte de proteína, elegí una milanesa. Por otro lado, tenés la parte de verduras, que es la mitad del plato, eligió lechuga y eligió, creo que es zapallito o batata, no me acuerdo. Y en el otro cuarto, eligió papas al horno. Y ahí tenemos un plato saludable. Eso sería esquemáticamente dividido. Pero hay veces de que, la verdad, en el día a día la gente no va dividiendo el plato, sino que es saber un poco la porción. Entonces, podemos hacer, bueno, la parte de harinas que sea fideos, la parte de proteínas, acá pusieron jamón cocido y huevo, y el resto, verduras. Acá hay palta, en la imagen, estoy nombrando la imagen superior a la derecha. Hay palta, creo que no sé si hay, y hojas verdes. Hay de todo, tomatitos cherry. Los de abajo son tortillas, wrap, o como quieran decirles. Tienen de todo. Mira, no sé si tienen, no tienen carne, así que podría ser una opción vegetariana, zanahoria. Tienen de todo. Entonces, no quiere decir de que por el plato saludable que sea esquemáticamente un cuarto y medio, de que siempre respetemos eso, sino que podemos mezclar. Y en el último ejemplo, que por ejemplo ahora para los platos en invierno, que necesitamos platos calientes, esta es una tarta de pollo, o de atún, no me acuerdo ya, pero que tiene un montón de verduras. Ponele, tiene morrón, tiene zanahoria,
tiene huevo, tiene de todo. Entonces vos sabiendo las proporciones, y la parte de harinas sería la tapa, las 2 tapas de tarta. Sabiendo las proporciones, podemos hacer una tarta y mezclar todos los ingredientes. No es necesario que estén divididos todos en un plato. Y hay un ejemplo de un desayuno, por ejemplo, la proteína y la grasa en el huevo, la banana, el durazno y un café. Un café con leche si estamos la persona. Bueno, si alguien tiene alguna duda, ya estaría terminando. Si te parece, Dalma, muchas gracias. Dejamos las preguntas para después Dale. y le damos el paso a Liliana ahora. Ahí estoy. Ahí está, Liliana. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. Me convocaron y agradezco a Graciela y a César para dar esta charla correspondiente a celiaquía, para poder, digamos, saber un poco más de qué se trata esta patología y poder ver de qué manera manejarnos aquellos que están en comedores, o si no, ver qué sintomatología se puede presentar, de qué manera lo podemos abordar, cuáles serían algunos indicadores que nos hablarían de esta patología. Y bueno, y también le quiero agradecer a Dalma, que me estuvo apuntalando y apoyando para que yo pudiera dar esta charla. Bueno, voy a compartir el material que preparé. Ahí estamos. Bueno, voy a hablar de enfermedad celíaca, ¿sí? A ver si me deja. ¿Qué es la enfermedad celíaca? A ver, la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune, sistémica y crónica, provocada por una intolerancia permanente al gluten, que se da en personas con una predisposición genética. ¿Sí? A ver, que esto no me está dejando ver. Ahí está. Ahí estamos. Es decir, es una enfermedad que afecta a todo el organismo, no solo el aparato digestivo, porque podemos pensar que la celiaquía se manifiesta generalmente por episodios de diarrea, constipación, y en realidad no solo afecta al sistema, al aparato digestivo, sino que afecta a todo el organismo, ¿sí? Y desencadena una serie de reacciones del sistema inmunitario cuando el celíaco ingiere gluten. Esta reacción provoca daños en las vellosidades intestinales que pueden incluso llegar a atrofiarse por completo, impidiendo la absorción de nutrientes, ¿sí? No solo, digamos, de algún nutriente en particular, sino de un montón de nutrientes, ¿sí? El gluten, ¿a dónde lo encontramos? Está presente en los cereales, ¿sí? Trigo, avena, cebada y centeno. 1 de cada 100 adultos sufre esta enfermedad en Argentina. Debemos tomar conciencia de que para un celíaco la ingesta de gluten implica una enfermedad crónica y mala calidad de vida. Por lo tanto, podemos decir que el gluten para un paciente celíaco es un veneno, ¿sí? ¿Cuál es el problema de los pacientes celíacos? Que casi todo tiene gluten. Hay una cierta predisposición genética, muchas veces hay más de un caso en la familia. Vamos a tener familiares de primer grado, como son los padres, los hermanos, los hijos, en donde el riesgo es una posibilidad en 10. Hay familiares de segundo grado, como tíos, primos, sobrinos, en donde el riesgo es una posibilidad en 39. Y hermanos gemelos, en donde el riesgo es una posibilidad en 2. Bien, a ver. ¿A qué llamamos iceberg celíaco? Es el nombre que recibe la representación gráfica cuando hablamos de iceberg. A ver si me deja. Hablamos de este dibujito, ¿sí? En donde vamos a tener sobre el agua aproximadamente un 20% de los pacientes que serían diagnosticados, y debajo del agua un 80% aquellos pacientes que no están diagnosticados, ¿sí? O que aún
quedan por diagnosticar, que sería la inmensa mayoría. ¿Sí? Esa sería una representación gráfica del iceberg, de qué es lo que pasa con la celiaquía, con esta patología, ¿sí? Que está subdiagnosticada. ¿Cómo saber si soy celíaco? ¿Cuáles serían mis síntomas? Casi todos los sistemas del cuerpo pueden verse afectados, pero los sistemas dermatológicos, hematológicos, neurológicos, músculoesquelético, endocrino, reproductivo y digestivo son los más comúnmente afectados. Los síntomas digestivos son más comunes en los niños que en los adultos, y estos pueden ser diarrea, acidez, dispepsia, distensión abdominal, dolor abdominal, estreñimiento, meteorismo, que son los gases, náuseas o vómitos, pérdida del apetito, intolerancia a la lactosa. Y hay síntomas que son extraintestinales, como una dermatitis herpetiforme, deficiencia del hierro, ocasionando anemia, deficiencia de folato, también ocasionando anemia, enfermedad ósea osteopénica, ¿sí? Osteoporosis, fatiga crónica, manifestaciones neuropsiquiátricas, baja estatura, esterilidad, pérdida fetal recurrente, pérdidas de embarazos recurrentes, bajo peso al nacer, depresión, ansiedad, nerviosismo, dolor de cabeza. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La celiaquía tiende a ser más común en personas que tienen ciertas características. Un familiar con celiaquía o dermatitis herpetiforme, aquellos pacientes que tienen una diabetes tipo 1, pacientes con síndrome de Down o síndrome de Turner, enfermedad tiroidea, una colitis microscópica, es muy específico, colitis linfocítica o colagenosa, y enfermedad de Addison. La detección temprana y el tratamiento oportuno son fundamentales para evitar complicaciones secundarias a largo plazo, ¿sí? Porque debido a que está subdiagnosticada, esto va generando, digamos, al ser una patología crónica, va generando diferentes afectaciones en el cuerpo, ¿sí? Y esto puede ocasionar el día de mañana riesgo para contraer otras patologías, ¿sí? Ser la base para contraer otras patologías. Por eso es tan importante la detección temprana. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de una enfermedad celíaca? Por un lado, vamos a hacer un análisis de laboratorio, ¿sí? Una vez que se presenta el paciente con cierta sintomatología, o con diarrea, intolerancia a los alimentos, pérdida de cabello, se le rompen las uñas, anemia, fatiga, etcétera, un poco todo lo que contaba. Cuando el paciente viene y nosotros hacemos el interrogatorio y entonces ahondamos en a ver si hay algún paciente que tiene alguna enfermedad celíaca en la familia, etc. Lo primero que vamos a hacer es un estudio de sangre en el laboratorio, y vamos a pedir anticuerpos, ¿sí? Antitransglutaminasa IgA, dosaje de inmunoglobulina total en suero, anticuerpo antigliadina IgA e IgG, anticuerpo antiendomicio IgA, y después estudios más específicos genéticos de Q2 y de Q8. ¿Cómo vamos a confirmar el diagnóstico, ¿sí? De que el paciente es un paciente celíaco? A veces los anticuerpos pueden dar alterados, ¿sí? El diagnóstico de certeza es por una biopsia duodeno-yeyunal, que se trata de la prueba definitiva para establecer el diagnóstico de la enfermedad celíaca. Este procedimiento debe hacerse antes de quitar el gluten de la dieta, ¿sí? ¿Por qué? Porque se pueden producir cambios en estas vellosidades intestinales que no nos permitan hacer un diagnóstico certero, ¿sí? Ahí está cómo es el procedimiento de la endoscopía, que es bajo anestesia general, ¿sí? Se ingresa con el endoscopio y se realiza una biopsia de la porción duodeno-yeyunal, ¿sí? Y eso se manda a analizar, y esto se va a evaluar en un laboratorio en donde, de acuerdo a una escala de Marsh, se va a ver si tiene celiaquía o no el paciente, ¿sí? ¿Cuál sería el tratamiento de esta patología? El tratamiento del celíaco es simplemente, como si fuera tan simple en realidad, simplemente hacer dieta durante
toda su vida. Una dieta libre de gluten, ¿sí? ¿Cómo vamos a clasificar los alimentos en la dieta libre de gluten? Para esto vamos a usar el semáforo, en donde el color rojo contiene gluten, el amarillo puede contener gluten y el verde es libre de gluten. Hablamos de los alimentos, ¿no? Alimentos prohibidos sería el semáforo rojo. Son aquellos alimentos que con seguridad contienen trigo, avena, cebada o centeno, ¿sí? En donde se encuentra la gliadina. El gluten, perdón, productos de panadería, pastelería y pastas, alimentos rebozados, bebidas a base de cereales como cerveza, malta, whisky. Ahí tenemos una foto, ¿sí? De los alimentos prohibidos, la cerveza, los panes, la milanesa rebozada con pan, las pastas, las pizzas. Alimentos dudosos, ahí encontramos el semáforo en amarillo, ¿sí? Que son aquellos alimentos que pueden contener o no gluten, ya sea por contaminación cruzada, que ahora un poquito más adelante vamos a hablar de qué se trata la contaminación cruzada, o por alguno de sus componentes. Consultar los listados para verificar marcas de alimentos permitidos. Y acá tenemos, por ejemplo, productos enlatados, algunos helados, ¿sí? Golosinas, que a ciencia cierta no sabemos, o porque no están en los rotulados nutricionales, ¿sí? del paquete o del envase, no sabemos si está libre o no, si son productos sin TAC, ¿sí? Y los alimentos seguros, que estaría el semáforo en verde, que son los productos naturales, como frutas, verduras, carnes de todo tipo, mariscos, huevos, hierbas frescas, pimienta en grano, azafrán en hebras, congelados no rebozados, sin agregados de salsas, condimentos, leches fluidas, manteca, margarina y crema, aceites, vinagre, sal gruesa, parrillera, azúcar, miel, café en grano, agua mineral y gaseosa de primera marca, vinos, sidras, champagne, frutos secos, arroz, legumbres, granos de maíz, envasados de origen no a granel, ¿sí? Y ahí tenemos algunas fotos de estos alimentos seguros, que generalmente frutas, verduras, carnes, ¿sí? Acá vamos a hablar de lo que es la contaminación cruzada, ¿sí? La contaminación, los alimentos libres de gluten pueden contaminarse por estar en contacto con otros alimentos que lo contengan, o bien por utilizar los mismos utensilios para cocinar o manipular unos y otros, sin higienizarlos correctamente. Por eso es tan importante, ¿sí? Tener estos cuidados en las cocinas, si hablamos de los comedores, en las escuelas y demás, de que cuando haya pacientes celíacos, tener estos cuidados de que primero se va a cocinar para el paciente celíaco y después para el resto, tratando de no mezclar los cubiertos, no usar la misma mesada, las mismas tablas para cortar, ¿sí? Utilizar mesadas y utensilios bien limpios y no compartirlos con preparaciones con gluten. Utilizar aceite nuevo en el caso de las frituras. Cocinar siempre para el celíaco. En heladeras y freezers mantener los alimentos etiquetados y envasados. Si hay dudas de contaminación en horno, aislar las preparaciones con papel de aluminio. Para aislar en la parrilla, cocinar en un lado limpio con utensilios separados. Esas son un poco, digamos, las cosas que podemos hacer para evitar la contaminación cruzada, ¿sí? Esto también sucede, aparte de los comedores, en las propias familias, donde si bien hay predisposición genética, por ahí no todos los integrantes de una familia tienen enfermedad celíaca diagnosticada. Entonces ahí se produce un poco un problema, porque hay que tratar de separar, de no mezclar de los utensilios y digamos, los platos, los vasos, todo tiene que estar aparte para estos pacientes, ¿sí? Y para el resto de la familia, bueno, puede ser utilizar, digamos, los cubiertos comunes, etc., ¿sí? Sin este tipo de cuidados. Ahí seguimos.
¿Qué tenemos que hacer? Una dieta libre de gluten. ¿Qué sucede cuando hacemos una dieta libre de gluten? Aquellos pacientes que son celíacos, primero se produce una mejoría clínica, ¿sí? Dentro de las 2 semanas de iniciada la dieta. La normalización de los anticuerpos, que eso es a través del estudio de laboratorio, se da entre los 6 y los 12 meses y a veces persisten más tiempo, hasta 30 meses estos anticuerpos elevados, ¿sí? Los que hablaba hoy, antiendomicio, antigliadina, antiestreptolicina. Y para la normalización de las vellosidades, en los niños tarda aproximadamente unos 2 años y en los adultos es muy lenta y en muchos casos no llegan a normalizar en un 100% sus vellosidades. ¿Sí? Hablo de las vellosidades intestinales. Las dietas libres de gluten, ¿cuál es el problema para cumplirla? El mayor problema con el que se enfrentan, ¿no? Es que casi todo tiene gluten, ¿sí? El otro problema son el rótulo de los alimentos, los rotulados nutricionales. En los supermercados, cuando los celíacos quieren comprar alimentos aptos sin gluten, se ven con la dificultad de que muy pocos productos informan en sus etiquetas si contienen o no contienen gluten. Y por otro lado, en tercer caso, tenemos esta cuestión de que ser celíaco es muy caro. Todos los productos para los pacientes que tienen celiaquía, pareciera que aparte de tener celiaquía debieran ser millonarios, porque son carísimos los productos, ¿sí? Entonces, la idea es empezar a cocinar en casa, comprar las harinas libres de gluten, etc., ¿sí? Hay asociaciones, la Asistencia al Celíaco Argentino, sin gluten, y la Asociación Celíaca Argentina, sin TAC, que estas son asociaciones que se encargan de estas patologías para orientar y demás, ¿sí? Las personas diagnosticadas con enfermedad celíaca solo pueden consumir productos que hayan sido analizados previamente en los laboratorios autorizados. Para saber cuáles son estos productos, la ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, publica periódicamente un listado de alimentos libres de gluten de acuerdo a la Ley Nacional 26.588. Y ahí está, se ingresa al RNPA, se ingresa la marca del producto y ahí vamos a ver si ese producto es libre de gluten o no. ¿Cuáles son las complicaciones de la enfermedad celíaca? ¿Sí? Hablaba hoy de esto, primero del subdiagnóstico, un poco estaba hablando de este iceberg, ¿no? En donde un 20% de los pacientes están diagnosticados y un 80% no están diagnosticados. A veces es una patología silente en algunas situaciones, no se manifiesta bien florida, como en algunos casos, tarda en diagnosticarse y esto a la larga lo que puede generar, no quiere decir que esto se produzca en todos los pacientes celíacos, ¿sí? Pero sí a tener en cuenta que si no está diagnosticado a la larga puede generar cáncer de intestino delgado, un adenocarcinoma, cáncer de boca, faringe y esófago, linfoma de células T, enfermedad celíaca refractaria a dieta exenta de gluten, yeyunoileitis ulcerosa y esplue colagenosa. Esto obviamente no es para alarmar, pero sí para saber, ¿sí? Sí para tener en cuenta. Esa es la idea de transmitirles este mensaje. Otros tratamientos alternativos en etapa de investigación, se está investigando mucho con respecto a esta patología. Tratamientos alternativos sería trigo transgénico libre de gluten, cereales libres de gluten para elaborar productos similares a los que se hacen con el trigo. Hay un medicamento que evitará que se produzca la reacción autoinmune en el intestino, esto también está en estudio, y otros tratamientos. Conclusiones. La enfermedad celíaca consiste en una patología en la cual las personas afectadas no pueden consumir una proteína de distintos cereales, como hablamos hoy, trigo, avena, cebada y centeno, llamada gluten. Cuando un celíaco consume productos que contienen gluten, esto desencadena una reacción adversa
en la mucosa del intestino, generando los diferentes síntomas, e incluso en algunos casos no existen síntomas visibles, y esto es lo que hace aún más difícil diagnosticar la celiaquía. Muchas gracias, y bueno, obviamente también espero si alguno tiene alguna duda y quiere hacer algunas preguntas. Bueno, mientras, no sé si quieren levantar, si pueden levantar la mano o prender el micrófono directo quienes tengan algunas preguntas, mientras yo paso algunas que estuve acá leyendo. Viviana pregunta, dice, ¿el estudio de sangre se realiza ingiriendo gluten? Perdón, ¿el estudio de sangre se realiza ingiriendo gluten? No, a ver, no, sí, ¿cómo que no? Sí. Se hace un laboratorio, digamos, con un periodo de ayuno, pero sí, ingiriendo gluten, eso sí. Digamos, teniendo una dieta habitual, porque ahí es donde vamos a pesquisar estos anticuerpos que yo hablaba hoy, antiendomicio, antigliadina y antiestreptolicina, ¿sí? Que de acuerdo a los valores que den estos anticuerpos en sangre, nos va a decir si son positivo o negativo, tal vez a veces da uno positivo y otro no, ¿sí? Esto asociado a la sintomatología clínica del paciente, si hay antecedentes genéticos, ¿sí? Si ya hay, como hablaba hoy, de primero o segundo grado, ¿sí? En la familia. Esto se va a corroborar y el diagnóstico de certeza, una vez que estos anticuerpos dan positivos, es con la endoscopía, ¿sí? A través de la biopsia de la mucosa duodeno-yeyunal. No sé si está respondida la pregunta. Ahí lo mismo dice, con un análisis de sangre, ya que estamos con el tema, se detecta si sos celíaco, aparte de los síntomas mencionados, si hay dudas. Sí, sí, por supuesto. La idea es esa. El paciente viene a la consulta, ¿sí? Con unas ciertas inquietudes, o con malestar, o con meteorismo, un poco esta sintomatología que contaba hoy en la presentación, ¿sí? Generalmente es distensión abdominal, malabsorción, es como lo más común, meteorismo, dispepsia, el paciente termina de comer y es como si se hubiera comido, hablando mal y pronto, un lechón y comió por ahí un poquito, y entonces viene al consultorio con esta idea, y aparte ya viene más o menos con la idea de si podría ser celíaco o no, con esa inquietud. Entonces en el consultorio le pedimos lo primero que hacemos es pesquisarlo a través de una orden, ¿sí? De laboratorio, con estos anticuerpos que hablaba hace un rato. Bárbaro. También hay una pregunta sobre la avena. La voy a leer bien aquí. La avena no contiene gluten. ¿Por qué se encuentra entre los alimentos intactos? No sé si es una pregunta o es una afirmación. Si es una pregunta, o si la avena no contiene gluten porque se encuentra entre los alimentos intactos, o si es una pregunta, ¿por qué se Mira, eso es encuentra? algo que está ahora en el último tiempo como en auge, estudiándose, analizándose. Igualmente hoy en día se encuentra dentro de los alimentos, digamos, que deben evitarse para un paciente con celiaquía. Trigo, avena, cebada y centeno, ¿sí? Bien. A ver. Hay preguntas que nuestras invitadas no pueden contestar, que tienen que ver específicamente con cuestiones de reglamentaciones dentro de las escuelas, que no es el objeto de la charla, pero acá hay una que sí. Si los análisis dan negativos, ¿se descarta la celiaquía por más que los síntomas continúen? Bueno, es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque estos anticuerpos a veces pueden variar, ¿sí? Por ahí en el momento, digamos, en que uno los pesquisa, no se descarta la celiaquía, ¿sí? Si el paciente sigue muy sintomático, puede ocurrir que los anticuerpos den negativos, e igualmente, como sigue muy sintomático, se pueda pesquisar a través de una endoscopía, ¿sí?
digamos, se puede pensar en eso a largo plazo. Siempre, obviamente, de acuerdo a la contemplación del profesional. Otra más, no sé si alguien quiere hacer la pregunta directo por micrófono, lo puede hacer, ¿eh? Dice, ¿puede ser que con la dieta a lo largo del tiempo se pueda reducir el grado de celiaquía? Sí, en realidad puede mejorarse la sintomatología, ¿sí? Como hablaba recién, hace un rato, en los niños generalmente en un plazo de 2 años ya el epitelio de la mucosa intestinal puede revertir totalmente. En los adultos esto tarda mucho más, pero sí es fundamental que, digamos, sea una dieta libre de gluten de por vida. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántos síntomas aproximadamente tenemos que tener para llevar una monogamia? ¿Con uno es suficiente? ¿Con cuántos? Perdón, no te ¿Un solo síntoma es suficiente o tenemos varios? Sí, generalmente son varios síntomas asociados, pero sí, con un solo síntoma tranquilamente se puede pesquisar si este paciente, digamos, con esa sintomatología, como por ejemplo una diarrea crónica, ¿sí? Que le impide continuar su vida y vivir su vida con normalidad, pero generalmente hay otra sintomatología que al ser esta tan importante queda como delegada, que puede ser el cansancio, la cefalea, ¿sí? Anemia, digamos, pueden presentarse otras sintomatologías que estén solapadas o digamos que por estas que es tan importante, uno dice, no, tengo un solo síntoma, y en realidad cuando uno empieza a pesquisar, aparecen otros, ¿no? ¿Y hay una determinada edad o de chiquito? O sea, de chiquito nomás ya puede ser celíaco. No hay edad, no hay edad, se puede dar en adultos y en niños, ¿sí? No hay una edad. Es más, inclusive es una patología que puede desarrollarse en edad adulta, ¿sí? Puede no manifestarse durante la infancia, pero como la etiología también es genética, ¿sí? Puede que en algún momento, por alguna cuestión, por alguna, digamos, estrés, etcétera, esta patología autoinmune se manifiesta, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Al contrario. Hola, Sí, Hola, hola. Daniela. ¿cómo anda? Tengo una consulta. Bueno, yo le hice a mi nena el estudio de celiaquía por sospecha y bueno, ¿cómo es? El análisis. Antitransaminasa puede ser. Ese le dio altísimo, Sí. me dio muy alto y Sí. hay otro que le dio un 60%. Bueno, Sí. le ¿Le dio mandaron a bajo hacerla. o no le dio? ¿Sí? Bueno, a esta paciente igualmente la tratás como una paciente con celiaquía. Entonces, ¿qué haces? Una dieta libre de gluten, que no tenga ni Ajá. trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno, ¿sí? A ella igual, como el análisis fue medio dudoso, es una nena de 10 años, le Sí. hicieron igual la endoscopía. Estamos esperando el resultado. Ah, Todavía ok, no lo ok. Bueno, ahí está, perfecto. Pero igual, mientras tanto, no, para hacerle la endoscopía no hay que hacer la dieta, ¿sí? No, sí. Una vez que se hace la endoscopía y que tenemos el diagnóstico de certeza, ahí sí. No Sí. es que por estar la sospecha ya dejamos, ¿sí? De consumir. Claro. Bien, tiene que estar la certeza. Claro. Bien, Gracias. perfecto. Bien, aquí también dice, ¿es posible que se produzca la enfermedad celíaca de adulto a raíz de una mutación de genes o necesariamente es una cuestión que nace en la infancia y no se presta atención y luego continúa en la adultez? Bueno, a ver, la etiología es autoinmune, ¿sí? Tiene una connotación genética importante, se puede desarrollar en la edad adulta, ¿sí? No tiene que ver con una mutación genética, sino con que genéticamente, digamos, ya hay una predisposición y por alguna cuestión se despierta esta enfermedad, ¿sí?
y había algo que habías leído o que venía siendo silente desde la infancia. En realidad, se despertó en algún momento de la vida, o puede que nunca, ¿sí? Habiendo inclusive antecedentes genéticos, hereditarios, ¿sí? Bien, hay un montón de, ahora sí están saliendo todas las preguntas, voy con 2 o 3 juntas, a ver si las pueden responder. Dice, ¿qué pasa cuando un celíaco come gluten? ¿Existe una reacción inmediata o puede presentar síntomas a posteriori, digamos? Eso depende de la tolerancia del paciente, ¿sí? Generalmente los síntomas son inmediatos. Un paciente celíaco sale a comer con una pizza y automáticamente va a desaparecer de la mesa. Generalmente suceden estas cuestiones. ¿Por qué va al baño? Por una intolerancia, se presenta diarrea, etcétera, desapareció, ¿sí? Bien. Pero se puede dar, por eso hablaba hace un rato de que está subdiagnosticada, porque se puede dar como que el paciente lo toma y hizo ligerito y nunca terminó de comer, fue al baño, siguió su vida habitual y no le preste atención, digamos, a esa sintomatología porque ya lo normalizó en su vida, ¿sí? Importante la pregunta que hace Alba, dice, ¿qué especialista es el indicado para hacer la consulta? El especialista es el médico nutricionista especializado en celiaquía. Dentro de la nutrición hay un montón de ramas, ¿sí? Y el especialista, digamos, que se dedica a la rama de la celiaquía. Especialistas jerarquizados, ¿sí? Bueno, ¿estamos? Sí, ¿me escuchan? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Doctora Liliana, ¿me podría decir cómo tipeo para saber qué producto tiene o no, si contiene gluten, la página? Sí, la página es la página de la ANMAT, ¿sí? Sí. Y ahí vas a tener la ley, ay, ya te digo, O sea que disculpame. uno pone www.anmat.com. Sí, y ahí salen, ahí tenés para tipear los productos, digamos, que son libres de trigo, avena, cebada y centeno, sin TAC, ¿sí? Perfecto, bárbaro, muchas gracias. Creo que es medio complicado a nivel comedores escolares el tema de los chicos celíacos. Si bien no hay muchos, sí. Es todo un tema. Es muy complicado. Casualmente, cuando me invitaron a hablar de este tema, yo pensaba en ese caso, hasta pensaría que es preferible que los propios padres envíen a los niños con la vianda, porque es muy difícil en los comedores por los utensilios, o porque por ahí tampoco se cuenta con los alimentos, ¿sí? Porque son productos muy caros por otro lado. Entonces, y requieren un cuidado y una manipulación específica. Entonces, contar claro, con personas, solo cocineros para eso. No exactamente. O sea, habría que dividir en la cocina, sí. por un lado, para los pacientes que tienen celiaquía y por otro lado, para aquellos pacientes que no tienen celiaquía, digamos, ¿sí? Sí. Es complejo, es muy complejo, sí. Sí. Igual yo particularmente, a nivel comedor escolar, no sé si realmente los chicos tienen el tema, como decía la otra disertante, todos los nutrientes y pueden, no sé si me explico lo que digo. Sí, te estás refiriendo a si en los comedores cuentan con los alimentos que tengan los 3 macronutrientes, hidrato de carbono, grasa y proteína, de manera de hacer una alimentación saludable a diario. Claro. Eso Si es la lo que... realidad condicionó con lo que por ahí se plantea. Sí, entiendo, sí, es complejo. Bueno, gracias. Entiendo que por ahí tienen otra realidad que la que uno plantea desde este lugar, hablando de una alimentación saludable, sí. Sí, sí. Bueno, gracias. Al contrario.
Tengo una consulta yo, digo, aparte de los cambios o bueno, de la manifestación en el organismo, digamos, por la propia enfermedad, también es posible que, digo, cuando uno sea diagnosticado tenga que modificar hábitos de comer, de alimentarse, y que eso también acarree la necesidad de otros apoyos, no solo los médicos, ¿no? Totalmente, totalmente, porque es como una patología que en el momento que se produce el diagnóstico, altamente disruptiva, es como que cayó una bomba, y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Y no, es bastante complejo y está buenísima la pregunta que haces, porque está buenísimo para poder tratarla de manera interdisciplinaria, con un apoyo tal vez hasta de psicólogos, ¿sí? Que puedan acompañar no solo al paciente que se le diagnostica celiaquía, sino a toda la familia, ¿sí? Un abordaje integral, porque claramente no solamente es para el paciente, si el paciente es chico, bueno, son los padres que somos los arqueros nutricionales, aquellos que vamos a ir a hacer las compras, a preparar, a manejar la mesada, la heladera, etcétera, ¿sí? Pero para el niño es complejo porque tiene que ir al cumpleaños, no es celíaco, entonces la mamá va con la vianda al cumpleaños, ¿sí? No es celíaco, y en la casa se tiene que reestructurar todo en base a eso. Generalmente termina toda la familia, la mayoría de los que me consultan, termina la familia consumiendo sin trigo, avena, cebada y centeno, de manera de que no haya contaminación cruzada, ¿sí? Porque pequeñas partículas pueden desencadenar la sintomatología en un paciente, mínima que sea, por eso es tan importante esto de mantener los utensilios, la mesada, el horno, la heladera, ¿sí? Con todos estos cuidados. Por eso yo pienso de que las escuelas tengan o no tengan el suministro para cocinarle a los chicos celíacos, yo creo que es muy complicada, ya que de cualquier la mínima contaminación requiere de la norma, o sea, es un desastre. Si uno no tiene el mismo cuidado, por más que tenga los recursos para cocinar en la cocina. Sí, no te escucho bien, pero sí, hay como una interferencia en el micrófono, pero entiendo que estás planteando que es muy complejo para los chicos en la escuela el tema no se escucha. Si no, Alba, si podés escribirla, porque hay interferencia con tu micrófono. Que tengamos los beneficios para hacer la comida, yo creo que es muy complicado cocinar para una persona celíaca. O sea, porque la mínima cosita que sea contaminante es muy complicado, cualquier ámbito cocinar para una celíaca. No, discúlpame, no entendí nada, César, por ahí No, vos... hace ruido, ¿sabés qué pasa? Que hace ruido tu micrófono, Belén, y sale con mucha disrupción el sonido y no se entiende. Por eso si lo podés escribir, mientras vos escribís, ahí preguntan si en una escuela, por ejemplo, qué hacer si hay un chico en la escuela o un adulto consume gluten y aún no saben que son celíacos y se descomponen, cómo hay que actuar, digamos. Bueno, a ver, esto en realidad es una de las cuestiones que hablábamos hoy, se va a ir presentando y manifestando y va a ser la forma del diagnóstico a través de la sintomatología, ¿sí? El nene va a empezar con intolerancia, con diarrea, con malestar, con meteorismo, con dolor abdominal, distensión, a veces cambios en el humor, ¿sí? O anemia, se puede presentar de diferentes maneras. Digamos, esto... ¿De qué manera se va a diagnosticar? A través de los días que este paciente presente esta sintomatología en forma recurrente. Entonces ahí uno acude al pediatra y el pediatra va a ser quien se va a encargar de pesquisar a través de estos anticuerpos en el análisis de laboratorio de sangre, ¿sí? Si el paciente es celíaco o no. Se pueden manifestar intolerancias por un montón de otras patologías, no solamente de la celiaquía, ¿sí? Y a veces la sintomatología es similar. Tal vez también se puede presentar en la escuela un tema de una gastroenterocolitis de origen viral, ¿sí? Y la sintomatología es similar. Pero acá lo que va a suceder
es que la recurrencia de esa sintomatología va a prender una alarma. ¿Qué pasa acá? ¿No? Mientras escriben, dice, vamos a ir ya con las últimas preguntas. ¿Hay alguna manera de higiene para poder cocinar en un hogar sin temer una contaminación cruzada? La manera es tener todos los recaudos posibles de esto que hablaba hoy, ¿no? De no mezclar los utensilios, de la higiene con lavandina, etcétera, y que, por ejemplo, utilizar una mesada particular para ese tipo de alimentación, no solo la mesada, utensilios, todos los utensilios, olla, tenedor, cubierto, etcétera, y en otro aparador, digamos, todos los utensilios para un paciente que no tiene enfermedad, para una persona que no tiene enfermedad celíaca, ¿sí? No sé si está respondida, perdón, me puse a leer ahí una pregunta, pero desapareció también. Consulto. ¿Puede ser que tengamos la enfermedad y nunca se nos despierte? ¿O si tenemos la enfermedad en algún momento de nuestra vida se nos despierta? No, puede ser que sea silente, ¿sí? Por eso hablaba yo de este iceberg en donde la celiaquía está subdiagnosticada, ¿sí? Puede ser que no se despierte con una sintomatología específica, que generalmente es gastrointestinal, ¿sí? Pero va a haber otras cuestiones que pueden hacer que termine diagnosticando una celiaquía como una dermatitis herpetiforme. Directamente me va a hacer pensar, si yo soy dermatóloga, en una celiaquía, ¿sí? Y voy a ir a pesquisarlo. Como puede ser, al estar subdiagnosticada, que o no presente sintomatología en toda la vida, o que se diagnostique tardíamente, ¿sí? Bien. Si quieren terminamos con esta pregunta que dice, ¿hay alguna forma de promover la absorción de otros nutrientes como el calcio en un paciente celíaco? No, el consumo de calcio en los nutrientes habitual. No. Bien. Se puede suplementar, ¿no? En el caso de que el paciente también, a través de una pesquisa de laboratorio, tenga una hipocalcemia, ¿no es cierto? Pero si lo podemos consumir en el huevo, en el yogur, leche deslactosada, ¿sí? Depende de cómo el paciente presente la sintomatología. Bueno, les queremos agradecer. Le vamos a mandar, aparte del certificado, el video de la charla, por si alguien lo quiere volver a mirar o lo quiere compartir con alguien, no hay problema. Queremos agradecer a todas, a todos por estar hoy acá, sobre todo a Liliana y a Dalma. Y la última pregunta, porque ya están, la última, dice, ¿qué pasa si una mujer embarazada tiene celiaquía? ¿Puede transmitirle al bebé? Sí, tranquilamente, porque la transmisión, como hablaba hoy, hay una gran predisposición genética, ¿sí? Lo cual no quiere decir que ese paciente sea celíaco el día de mañana, pero hay, digamos, Una posibilidad. hay una gran posibilidad, exactamente. Bueno, muchas gracias. Entonces, les vamos a mandar el certificado y el video de la charla, y los esperamos en los cursos del CEFAP, en la alimentación saludable, y en las próximas versiones. Muchas gracias. Muy linda la Hasta luego. charla. Gracias. Chao.